Hola, empresarios, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Soy Nati Capinilla, ingeniera industrial y empresaria, y hoy vamos a hablar sobre los costos asociados en una empresa, principalmente algunos aspectos del personal. Y para eso tenemos una súper invitada el día de hoy, y es Juli Rivera. Así que, hola Juli, ¿cómo estás? Hola Nati, muy bien, muy contenta de estar aquí. Listo, súper. Cuéntanos un poco sobre, pues, lo que sabes sobre estos temas y resumidamente, y vamos con algunas preguntas. Bueno, nada, pues básicamente yo llevo como mentora, como consultora aproximadamente unos 10 años. He trabajado con diferentes organizaciones ayudándoles a mejorar sus procesos internos, más bien enfocados en el tema de personal y también en la sostenibilidad. Entonces, claro, dentro de ese proceso de sostenibilidad se aborda lo que es sostenibilidad económica, ambiental y social, y trabajamos mucho en cómo las empresas pueden tener ese equilibrio entre trabajadores contentos y felices dentro de sus organizaciones, pero pues también que se acoplen mucho a los costos y a las realidades que tienen las empresas, que también es importante manejar ese balance. Listo, súper, Juli. Entonces, ahora sí comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo sé si tengo la necesidad de contratar un trabajador a partir de la planeación que hago en mi empresa? Pues mira que la experiencia a veces nos ha mostrado mucho que eso, o sea, eso viene como de una forma directa de la manera en que hacemos la empresa y cómo funciona la empresa. Es decir, no existe un tiempo definido para esto. No existe como una regla que diga, no, es que cuando tú ya llevas un año ya tienes que contratar un trabajador. Es que cuando ya llevas 2 años ya tienes que contratar un trabajador. Eso no existe si lo vemos desde la perspectiva del tiempo. Si lo vemos desde la perspectiva del tipo de empresa, pues sabemos que hay empresas que tienen mucho más volumen de personal, otras menos volumen de personal, pero no necesariamente esta regla se cumple para la misma actividad económica. Entonces, digamos que ahí empezamos con lo que no es y con esas reglas que a veces no existen y que nos toca Listo. empezar a jugar como con el día a día, lo que vamos viendo. Entonces, lo primero es ser muy observadores. De esa manera nosotros podemos identificar si quienes están en nuestra empresa o si de hecho es el primer trabajador que vamos a contratar, tenemos que ser observadores frente a las tareas que estamos realizando. Nosotros podemos suplir con la totalidad de las tareas o definitivamente ya nos faltan manos para poder llevar a cabo todo. Por ejemplo, cuando empiezan las quejas de los clientes y nos empiezan a decir, vea, se está retrasando mi pedido, vea, está pasando esto, hay que ponerle atención. Entonces, ser muy observadores con lo que el mismo cliente nos pide, ser observadores también, incluso con el desgaste físico, porque cuando uno ya empieza a estar así, pues con los pelos de punta cansado, eso como que nos da una luz de que ya es momento de buscar una ayuda. La pregunta, diría yo, que ahí es muy relevante es, ¿cuándo voy a contratar un trabajador fijo o un trabajador directo en mi empresa? O también si me puedo ir por la línea de contratar a alguien que me preste un servicio particular que me aliviane carga, porque esa también puede ser una opción en temas económicos y desde allí puedo planear también en dinero cuánto necesito para cubrir ese salario o ese honorario. Creo que ahí también es una buena manera de verlo y no necesariamente siempre contratar a una persona directa, sino buscar las alternativas que tenemos que de pronto se pueden suplir a través de un servicio de básicamente subcontratar a alguien o que ya el producto me llegue listo, pues digamos que hacer estas otras maniobras que me ayudan a aliviar carga. Súper. O sea, todo es lo que la marcha te vaya solicitando. No hay reglas, no hay fórmulas para esto. Es lo que la, Fórmula lo que la mágica. marcha te vaya diciendo, y ponerle atención a esas señales que tú nombrabas, que muchas veces son muy descuidadas esas señales, como que están pasando cosas, pero como que, bueno, entonces, no, más bien sentarse y hacerte las preguntas correctas de qué es lo que está pasando y cómo puedo solucionar esto que está ocurriendo. Y muchas de las veces, o en algunas ocasiones, puede ser que necesitamos una persona adicional en determinado cargo y lo que tú nombrabas, con determinadas labores. Entonces, súper Y bien un por ahí. consejo antes de que se me vaya es no contraten gente por el ego, que a veces cuando estamos empezando, no, es que yo voy a contratar porque yo ya quiero ser el gran empresario. Y resulta que contratamos porque vimos que el conocido tiene una empresa parecida a la mía, entonces ya tiene como 10 trabajadores y uno todavía no tiene, entonces no, yo tengo que contratar. No, desde ese ego de quererme ver gigante, no, sino realmente analizar si tengo la necesidad y si no la tengo, pues no pasa nada, podemos seguir trabajando de la misma manera
siempre y cuando también el emprendedor o empresario no se queme, porque pues tampoco es sacrificar nuestra salud por hacer de todo. Sí, ahí tienes mucha razón. Tampoco es sacrificarte, pero tampoco es, pues digamos, tampoco sacrificar a los trabajadores, porque digamos, si están muy recargados de trabajo, los estamos Ujú. sacrificando. Y al final de cuentas, pues tampoco es la idea. Incluir a una persona más, tal vez podría ser la mejor opción en ese escenario. Y viéndolo desde la otra parte, lo que tú decías, desde el ego, contrate un montón de gente que no necesito y después no vas a poder cumplir de pronto con los costos que eso mismo pues trae consigo. Entonces, Así es. también por ese lado. Entonces, sigamos a otra pregunta. ¿Cómo organizar la estructura del personal de la empresa para mejorar la productividad? ¿Cómo es la mejor manera de organizarlo? Pregunta compleja. No, bueno, el tema de la estructura organizacional, tenemos que saber que si estamos hablando de empresas muy pequeñas, las empresas casi siempre tienen algo y es que una persona desarrolla diferentes roles. ¿Sí? Es la misma persona, pero hace como 50.000 tareas. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las tareas que yo hago o que todo mi equipo realiza. Después, empezar a agrupar esas tareas en procesos. No tanto por cargos, es decir, que Pepito Pérez tiene el cargo de tal cosa, no, sino empezarlo a agrupar por procesos. Entonces, el proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de marketing, todo ese tipo de cosas en procesos. Y ya después, ahí sí empezamos a mirar. Entonces, Pepito Pérez va a quedar con el proceso de marketing y con el proceso administrativo, fulanito va a quedar con el proceso comercial y empezarlo a agrupar de esa manera. Esa es, digamos que una de las formas más idóneas para mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en empresas, y eso sucede, bueno, eso sucede en todas las empresas, pero es como más evidente en las pequeñas, cuando no tenemos una claridad en el rol o en el cargo que yo voy a desempeñar, todo el mundo hace de todo y es como cuando decimos, no, es que se pisan la manguera, que es básicamente que yo le saboteo el trabajo al otro o que todos estamos haciendo la misma tarea y resulta que no hay una división de tareas clara. Entonces, a la final estamos perdiendo el tiempo y no estamos siendo productivos como deberíamos. Pero la mejor forma es primero identificar las tareas, después organizarlas en procesos y después entregar ese proceso a cada persona para que haya un doliente, un responsable. Porque si no hay un responsable, ¿a quién le vamos a pedir esa, como esa rendición de cuentas o que venga? Muéstreme qué fue lo que usted hizo. Ah, no, pues como yo hago de todo. Hay uno que les dice nada, porque como no hay una claridad, entonces esa claridad en ese rol, en esas tareas que tengo que hacer, es fundamental para que haya productividad. Súper, sí, tienes toda la razón. Como que por no tener la claridad en lo que cada persona como que tiene que hacer, como que es su responsabilidad de alguna manera, entonces terminan habiendo también muchos roces entre los trabajadores y todo este tipo de cosas, porque va a haber competencia también por quién es el mejor que quién, por quién hace mejor las cosas que quién, y muchas veces no es que esté mal querer hacerlo mejor, sino que lo queremos hacer mejor por estar por encima de otros, no por superarnos a nosotros mismos. Y bueno, aquí se me viene un ejemplo a la cabeza y es un almacén de cadena X, no voy a decir el nombre. Ahí todo parece que fluyera normal cuando uno entra, pero cuando alguien entra a trabajar ahí, es otro cuento y luego por un familiar mío trabajo ahí. Y es, o sea, tú eres todero, eres todera. Si la caja está desocupada y hay un montón de clientes, tú corres para allá. O sea, estás surtiendo y como viste que llegó un cliente, entonces corres para la caja. Entonces nadie es responsable del surtido, pero tampoco nadie es responsable de la caja, ¿sí? Y entonces de repente llega una persona a hacer una devolución. También tienes que gestionar la devolución. Pero entonces por la cámara se ve a alguien que está robando. Y entonces también tienes que estar pendiente de la cámara y de que la gente no se robe las cosas. Entonces es como pueden haber 5 o 10 personas, pero todas hacen de todo, nadie hace nada en específico y ahí se forma un desorden y también un desgaste en las personas porque no se enfocan en una cosa, sino que realmente tienen que estar pendientes de todo y a la vez pendientes de nada. Y ahí es donde la productividad también disminuye. Y ese desorden hace también que las empresas, cuando llegan a un punto de retirar un empleado, no tengan las herramientas para hacerlo.
porque de pronto ese empleado no es productivo, pero yo cómo muestro que no es productivo si esa persona ni siquiera tiene unas reglas claras de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso se vuelve una cadena de errores que al final va a terminar en que me quede con el empleado toda la vida esperando a ver en qué momento se retira, porque por justa causa yo no lo puedo sacar porque no tengo la manera de decirle es que usted tenía que hacer estas tareas y no las hizo, porque ni siquiera las tareas están repartidas. Entonces, es una cadena de cosas que se pueden solucionar con esos tres pasitos iniciales que les mencionamos aquí. Súper, es una gran reflexión porque sí pasa, ¿no? A veces creemos que eso no pasa y que tampoco nos va a pasar a nosotros, Todo el pero tiempo. muchas veces, sí, pero muchas veces toca ponernos a pensar en que sí pasa, esto sí pasa y pasa más de lo que a veces pensamos. Entonces, sigamos ya con nuestra última pregunta. Los costos, y se trata, es más bien un tema, y son los costos asociados a la reducción de la jornada laboral que empieza prontamente. Cuéntanos sobre eso. Bueno, para las personas que todavía no lo saben, la reducción de la jornada laboral en Colombia arranca en julio del 2023. A partir del 15 de julio, pues esto ya es una ley que está funcionando, sino que le dieron como un periodo de transición y arranca el 15 de julio, donde se va a reducir. Actualmente estamos en 48 horas de jornada semanal y pasaríamos a 47 horas. Y así vamos a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que en el 2026 lleguemos a 42 horas. ¿En qué nos puede afectar eso? Pues si no estamos programados ni planeados para esto, básicamente si esa persona va a trabajar 48 horas, o sea, necesitamos que trabaje 48 horas y no le hacemos la reducción, esa ahorita nos toca pagar la de extra. O sea, partiendo de ahí nos toca pagar una hora extra. O si no, nos toca reajustar todo el proceso que desarrollamos para que lo que hacía en 48 horas las haga en 47. Ese es uno de los puntos. El otro punto, igual como les digo, va a llegar el 2026 y vamos a estar en 42 horas, o sea que hay que irnos preparando en cómo reajustar esos horarios de trabajo. El otro punto es que muchas veces tenemos personas que están en una jornada laboral completa, pero podrían simplificar sus labores en una jornada más corta, pero nunca nos hemos detenido a pensar eso. Entonces también eso hace parte de esos costos asociados de que, bueno, yo no le voy a pagar las horas extras porque pues en vez de sacar plata antes quiero reducir, pero puedo hacer ese ajuste y revisar las tareas que hace la persona. Digamos que Nati hace unas actividades y ella juiciosamente podría sacar esas actividades en 40 horas. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a tener la 48 y tener que pagarle un poco de extras? Porque sí, no, yo tengo que mirar y hacer un conteo de tiempos, un análisis, mirar qué es lo que ella hace y si lo puede desempeñar en un tiempo menor. Lo que de pronto me podría acarrear esto es que en algunas labores donde sí se tienen que cumplir estrictamente unos horarios, pues nos toque contratar personal que sea como supernumerario, que vaya supliendo estas tareas. Ese podría ser un costo, pero sinceramente es muy viable que las empresas empiecen a mirar de qué manera reducen las tareas o aumentan la productividad en las tareas para que no se vean impactados económicamente, porque es que la realidad es que hay gente que está en la empresa y está sentada y no está haciendo nada. Eso pasa todo el tiempo, pero nunca nos hemos detenido a ponerles cuidado. Entonces, esto nos lleva a esa mirar que las personas estén sentadas allí, pero que estén siendo productivas o estén trabajando a nivel operativo, pero que sean productivas y que le saquemos el jugo en esas horas laborales que tienen, que serían para el 2026 42 horas. Sí, Juli, súper. Y acá es importante tener presente que, por ejemplo, hay empresas que, que no están preocupadas por eso porque se aprovechan de eso de alguna manera. ¿A qué me refiero? A que nosotros decimos, listo, vamos, la idea es reducir la cantidad de horas, volvernos más productivos, hacer las cosas mejor, pues para que el trabajador haga sus labores, las haga bien y a la empresa no le cueste más, no le cueste más. Pero ¿qué pasa? Hay muchas empresas que simplemente dicen, ah, bueno, usted entonces haga estas labores X, no le prestan atención al tiempo, a la productividad, ni a estas otras variables, y que el trabajador se lleve el trabajo para la casa. Y eso, como no es remunerado, según ellos, entonces el trabajador tiene que sacar de su tiempo personal de todas maneras y estar en su casa cuando podría estar compartiendo con su familia o haciendo cualquier otra cosa de su vida
y tampoco le cuesta nada al empresario porque se hace el de la vista gorda, simplemente pone cosas al azar sin tener en cuenta otros factores, y el pobre trabajador trillado en la casa trabajando y pues haciendo cosas que no es el espacio para realizar. Pero te digo que eso que acabas de decir nos da incluso para otro podcast, pero voy a mencionar acá como el puntico. Es que tú nos decías que de pronto al empleador no le cuesta nada, pero si ese trabajador se va para el Ministerio del Ah, Trabajo no, o esa total. persona se va ante un abogado y le pone algún proceso jurídico a ese empleador, créame que ese empleador va a pagar, mejor dicho, con creces ese poquito de tiempo que mandó el empleado a hacer trabajo en la casa, porque tenemos que saber que esta reducción no es si quiero, esta reducción es ya algo que hay que hacer porque así está la ley y al final, miren, hace poquito salió un informe que hizo la OCDE donde se dan cuenta de que Colombia es de los países en que más horas se trabaja, pero menos productivos Menos somos. Entonces, productivos ¿para qué son. trabajar tantas horas? No, la idea es apuntarle a la productividad. Sí, total. No, y lo que dices es verdad, que si esa persona es de las personas avispadas y va y se queja en algún lado y dice aquí está pasando algo que no debe pasar, genial. Aquí el problema radica en que es la gran minoría la que lo hace. Y entonces la gente, por necesidad y por conservar su trabajo, no lo hace y ahí es donde los empresarios, las empresas se aprovechan. Entonces, bueno, ahí lo que tú dices, hay como tres podcasts más, pero bueno, básicamente esa es la información que le traemos hoy. No sé si tú tengas algo que aportar para este episodio, algo más. Nada, que sigan escuchando los podcasts, créanme que les vamos a traer más información por acá también por el canal de YouTube. La idea con esto es que ustedes se lleven como todas esas inquietudes y digan, bueno, ¿qué vamos a ir organizando de la mano aquí de Natica Pinilla también? Entonces, nada, estén muy pilos a lo que se viene y apliquen todo lo que les comentamos acá. Súper bien, Juli, listo. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos por escuchar. Y pues nada, nos seguiremos viendo y tenemos ya preparadas también otras cositas para ustedes para ir más adelante. Así que hay mucho de aquí en adelante para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bye bye. Chao, chao. Vale, chao, chao.